Es un gusto recibir en la mesa de buscadores a Julieta Sierra, diputada electa por el MPP, una joven mujer de 30 años. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, muy contenta. Hoy muy contenta con el día, la presentación del equipo. De hecho, venís de ahí, Sí, del Radisson. almorcé rapidito y me vine. Había un muy buen clima. ¿Qué impresión tenés del gabinete? A ver, sé que es difícil, pero sacándote la camiseta en lo posible, ¿cómo ves el gabinete? Yo confío mucho en la capacidad de Yamandú para armar equipo. Eso ya me da de antemano una esperanza y una buena expectativa de lo que se viene. Por supuesto, en esto de intentar no camisetear, hay ministras que conozco muy bien, que sé del laburo que hacen, que son las de la 609 particularmente. Hay otros ministros que no conozco, que estoy conociendo ahora, siendo sincera, pero confío mucho en el criterio de Yamandú. Sé que no es un hombre que tome definiciones a las apuradas. De hecho, se tomó un tiempo para procesar, para ver cuál era el equipo que quería armar, así que entusiasmada. Repasemos del MPP, tenemos a Echeverri. Está Lucía Echeverri en Transporte, Cecilia Cairo en Vivienda, está Fernanda Cardona en Industria, está Sandra Lazo en Defensa y está Alfredo Frati en Ganadería. Exacto. Decíamos recién Frati, nombre puesto por el Pepe, ¿no? Sí, él dijo que lo había recomendado. Y Cardona, de alguna forma, te da la razón a vos, Susi. Sí, más política. Es un mix político y técnico, ¿no? y además no una técnica. mujer que conoce el ministerio porque fue directora general del ministerio en el periodo anterior y durante este periodo fue la directora por la oposición en UTE. Bien. Bueno, Julieta, te vamos a conocer estos 5 años como diputada, joven diputada. No sos la más joven, hay algunos de 27, 28, está Maxi Campo del Partido Colorado también con 30 años. Tú cumpliste los 30 en noviembre. Somos del mismo mes. Somos escorpianos, carboneros también. Carboneros. ¿Qué esperas para estos 5 años? Y bueno, ahí tiene como dos patas, una más individual y otra más en proyecto país. En términos individuales, entiendo que no estoy ahí ni por ser la más cra, ni mucho menos, sino que hay una confianza depositada fuerte por parte de la 609 al armado de la lista. Espero realmente trabajar muchísimo. Voy a hablar mal y pronto, que el Palacio no me achanche, como ha pasado. O sea, lo digo así porque es lo que espero, no quedarme encerrada en el mármol, aislada de lo que pase en la realidad. Son cosas que realmente creo que no me van a suceder, pero es importante tener esas alertas necesarias que va a implicar tener un contacto con la sociedad y con la gente en todo el país, justamente por para que esos miedos se superen. Eso es como en términos individuales. Cuando uno da por sentado que hay cosas que no van a pasar. Yo prefiero estar atenta a eso y no decir, no, esto a mí no me va a pasar, porque... No dejar de dar peleas. No dejar de dar peleas. Bien. Eso me parece fundamental. Contanos, para los televidentes que no te conocen, esta señal además se ve, este programa se ve por BTV y Canal 5 en todo el país. Sí, tengo mi familia de Fraiventos mirando. A eso iba, Mando un beso. seguramente desde Fraiventos te están mirando. De hecho, me escribió Heber que nos está viendo desde Fraiventos. Contanos, yo la conozco, pero para los televidentes, ¿cómo fue tu historia de militancia? ¿Cuándo empezaste a militar? ¿Tenías un interés particular por la política previo en tu familia? ¿Qué te vincula al MPP en particular? Bueno, tengo 30 años, como dijiste, recién cumplidos, soy de Fraiventos. Crecí en una familia que no era militante en ese momento. Sí, mis abuelos habían militado en su juventud, pero no crecí en una familia particularmente militante. Sí, de izquierda. Sí, frente a mí está mi núcleo más duro. En el interior, que todos se llevan bien con todos, no hay como esa separación tan grande entre lo que se vota. Acá igual tampoco, creo que a veces es más el prejuicio que hay que lo que en realidad pasa, igual. Se magnifica más en redes sociales. Pero mi núcleo duro de familia de Frente Amplista, después tengo tíos, abuelos, colorados y blancos, a rolete, tengo una familia muy grande. Pero en mi núcleo duro siempre estuve vinculado al Frente Amplio en ese sentido. No de ir a los comités de base desde chica, pero sí, bueno, el mojón del 2004 fue un momento emotivo en mi familia, en el 2009 también. Y arranco a militar puntualmente en el 2014 cuando vengo a vivir a Montevideo. Que en realidad en ese momento era... Primero estaba sola en una ciudad que me quedaba grandísima sin conocer a nadie y fue entre una excusa de sentirme parte de un grupo y a su vez aportar al triunfo del Frente Amplio que se nos dio en ese momento. Y sabía que mi primer acercamiento iba a ser en el MPP. Esto es, sí era por el arraigo familiar que tenía, sabía que iba a ser en el MPP
cuando me arrimo, lo que hizo el ENPP fue como reafirmar que ese era el lugar donde quería estar. Esto tiene que ver también con cierta tradición o linaje familiar por tu abuelo. Mi abuelo fue Franco de apellido. militante del MLN, su hermano también, en el interior, los dos en Fraiventos, bueno, su hermano después en Montevideo, pero por eso mi primer acercamiento iba a ser al ENPP, ya te digo, por un arraigo familiar y un sentido de pertenencia, incluso hasta emocional. Después iba a ver si reafirmaba o no, si me encontraba con lo que esperaba. Eso, y después confirmaste que estabas en el lugar que habías ido a buscar. Después confirmé porque la 609 no es una plataforma meramente electoral. Obviamente después termina decantando los votos que tiene, pero en realidad tiene una inserción social en todo el país muy fuerte. En general, su inserción en los barrios. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy grande de clases de apoyo a estudiantes para preparar sus exámenes, en brigadas solidarias, y tiene una presencia en todos los departamentos. Bien, compañeros. Sí. Julieta, contame. Yo sé que el tema de las comisiones en el Parlamento muchas veces son decisiones más a nivel partidario de quién asiste a una comisión o a quién asiste a la otra, pero ¿en cuáles te gustaría realmente participar o que tuvieras el espacio para participar? Todavía no está claro, no está del todo repartido. Son todas, mira, a mí la cosa es que me estoy enterando ahora, ¿no? Sí. En este trama de cómo parece que hay hasta una discusión hasta de despachos. No, por supuesto. Sí, claro que sí. Por supuesto. ¿Cómo se nota que estás llegando? Y a Estoy llegando. las mujeres les debe resultar Yo- un poquito más difícil todavía la pelea por los despachos. Te cuento. Sí, No, sí. tremendo. A mí me dicen, no, tenés que ir al 105 Pero porque eso independientemente de la división que se hace en Sí. los partidos, ¿en cuáles te gustaría participar a vos particularmente? ¿Cuáles son los temas en los que te gustaría trabajar más profundamente? Mira, me gustaría estar en Hacienda. Me gustaría estar en Hacienda. Creo que es de las más importantes. Sin duda. De las que te da un panorama de todo el Estado en general. Absolutamente. Y me parece sumamente formativa, por lo que me han contado mis propios compañeros. De las más formativas que hay. Ya te digo, no sé, es toda una negociación, Sí, sí. pero es mi primera opción. Obviamente Bien. después, si cuando se divide tocarán otras y me formaré en lo que corresponda, en lo que mi organización defina y demás. Pero, siéndote sincera, me gustaría estar en Hacienda. Bien. Hay un importante recambio, hablábamos hace algunos minutos, ¿no? Esto de que incluso se va a venir más todavía, ¿no? A partir de la salida de algunos compañeros del propio sector del MPP y del frente hacia el gabinete. Hay un importante recambio generacional. Y quería reflexionar contigo sobre eso, porque curiosamente un importante recambio generacional se da en el sector que tiene, uno de los sectores que tiene más historia dentro del frente y que tiene a referentes que tienen muchísimos años y muchísima historia, como son Pepe, Lucía, como puede ser otros que hoy están un poco alejados, como Ernesto Agassi, ¿no? Sin embargo, el recambio empieza por ese lado, empieza por este sector, que es el mayoritario. ¿Cómo viven ustedes? ¿Es mochila eso? ¿Pesa o no? Y hay una dualidad ahí. Por una parte hay una carga histórica muy fuerte de lo que representa el MPP y su historia. Y por otro lado, el MPP ha sido muy generoso con mi generación y con otras generaciones también más chicas y un poco más grandes en ese sentido. Creo que en la práctica ha dejado claro una amplitud para que quienes queramos estar en el ruedo y abrir cancha. Y eso creo que se notó mucho en su propuesta electoral y nada, en ejemplos concretos de decir, bueno, Ulises, ahora les toca un poco a ustedes también, para que la organización perdure en términos colectivos, para que sea una organización que siga creciendo, que no termine avejentada y quede encerrada en sus referentes. Y esa apuesta se ha notado. Yo no soy la excepción, hay toda una barra, Sí. porque los militantes que estamos en los programas o que vamos a asumir diferentes responsabilidades y demás, somos la cara visible de algo que es mucho más grande. Y hay muchos militantes que no tienen visibilidad, que también están de forma muy fuerte en la 609 para que tenga el gran tejido social que tiene. Tú que sos la nueva generación del movimiento de participación popular, es movimiento de participación popular. Y yo siento que uno de los problemas que ha tenido la izquierda en general es que no ha logrado la participación de la gente. Mayoritariamente el NPP tiene un rol muy fundamental en lo que viene a hacerse en el próximo gobierno. Tú, como integrante de esa fuerza y joven, ¿cómo ves se puede incrementar y se puede concretar la participación real de la gente en los barrios, en todo el país? Algo que la izquierda en general
puede hacerlo y por distintos motivos no ha tenido el coraje o la sabiduría para realizarlo. En la intensidad que se podría, ¿no? Bueno, Es un capital que sí. tienen y está ahí como dormido. Sí, ahora son diferentes etapas. Nosotros en el EPP tenemos, en realidad lo que pensamos es que no nos creemos vanguardia de nada ni que hay que imponerle nada a la gente, sino que se es parte en sí mismo de las diferentes organizaciones barriales, de las diferentes organizaciones sociales, colectivos y demás, y no es con una actitud de la gente tiene que ir por acá. No sé si me explico, ¿no? De adoctrinarla. De adoctrinar, de decir, no, la gente quiere esto, la gente necesita esto. Y nunca es un discurso así, sino que es acompañar como los procesos y ser parte de esas cosas. Y sobre todo de mucha escucha y mucha apertura sobre cuáles son las demandas. Yo recién mencionaba al pasar un proyecto de clases de apoyo que tuvimos como para poner un ejemplo. Nosotros arrancamos en 2018 con un grupo muy reducido de militantes, que éramos 10. Esa fue una pegada. Esa fue una pegada. que aparte se Pero quiero burla- usarla de ejemplo. No, pero te voy a poner Sí. porque yo cuando arrancó eso se burlaban de eso. Sí, Decían sí. que era demagogia, que estaban jugando. y De que- gurises MPP. Sí, Sí. sí, y que no iba a ir nadie, y que eso era una payasada. Y eso fue, por lo que me han contado, ¡paf! Fue una bomba que nos estalló en la cara, que nosotros no esperábamos tener esa demanda. Fue un grupo éramos 10 estudiantes avanzados, recibidos, o gente especializada en diferentes, muy jóvenes todos, que largamos una convocatoria de clases de apoyo. Con un teléfono había una compañera que anotaba en una libreta los pedidos que iba recibiendo, y llegó un momento que era un teléfono sonando personal de una compañera, 24/7 a cualquier hora de la noche, en cualquier momento, pidiendo clases de apoyo, pero de forma desesperada. Ahí fue en el 2018. Ahí nos dimos cuenta de que se estaba armando algo que teníamos que atender con mucha responsabilidad, porque nosotros nunca no dijimos que éramos el MPP, no es que inventamos un nombre aparte, sino que siempre nos identificamos para que la gente supiera con quién se estaba relacionando. Podríamos haberle llamado otra cosa y camuflar, pero no lo hicimos, fuimos de frente. Y que también era una responsabilidad enorme porque era la organización y eran gurises que tenían sus adultos responsables, pero eran menores de edad, también implicaba. Y eso nos trajo mucha demanda de estudiantes y también mucha demanda de gente que tenía ganas de hacer algo, que sentía capaz de poder dar clases y no se identificaba con el MPP ni quería identificarse. Nosotros no preguntábamos a qué partido se votaba. Y fue un proceso de voluntariado muy grande que terminamos dándole clases a 4.000 gurises. Ahora se va a retomar en febrero, se hizo de manera constante todos estos años, se retoma en febrero. Y fue un ejemplo de que hay ganas de aportar en algo, no necesariamente de forma partidaria. Entonces, respecto a lo que preguntabas inicialmente, me parece que muchas veces hay que aportar en lo que se puede y acompañar algunos procesos sin demasiada bulla, arrancando de a poco con todos los golpes que tuvimos. Sí. Pero me parece que es fundamental. Me acuerdo que el inicio fue terrible para nosotros. Sí, Lo sí. descalificaron de 1000 formas. Demostramos con laburo. ¿Por qué crees que ganó el Frente Amplio y si eso le genera un compromiso evidentemente fuerte? Sí, un compromiso ni que hablar. Ahí creo que hay muchos factores. Primero es factores que refieren a la derrota del oficialismo, a un montón de errores que tuvo este gobierno y que fueron totalmente subestimados en todo el proceso. No sé, por ejemplo, la seguridad es un problema que está claro que es de los más importantes para la gente. Si no el más. También el era, más importante. porque además ese era uno de los motivos que también le había dado Hizo la salida para al frente en 2019. su momento, las fuertes críticas a la seguridad. El actual oficialismo en retiro hizo una campaña diciendo que tenían la varita mágica para solucionar los problemas de seguridad. Creo que es una de las cosas que un poco mueve la aguja y nunca hubo un reconocimiento genuino a que las cosas estaban mal en seguridad. Al contrario, se festejaban cifras. Se Eso hacía hincapié en que se habían bajado todos los delitos. Eso lo hablamos Homicidios, sí. en otra entrevista. Si vos sabes que la seguridad es un problema que está latente a la gente y que de verdad todos andamos a la calle, sabemos que está todo mucho más violento, tener ministros festejando cifras es como distópico, no tenía mucho sentido. Eso me parece... Eso, por nombrar uno de los errores que tuvo. Después tuvo errores de campaña, creo que, bueno, los que ya se deben haber sobreanalizado. Me parece que ahí
para hablar de forma propositiva del Frente Amplio, tuvo un montón de aciertos y de ventajas que pudo capitalizar un poco esos errores y después ventajas propias. El Frente Amplio es real la recorrida que hizo por todo el país, bajando la cabeza y diciendo, sí, muchachos, hay muchas cosas que hicimos mal. No fue como acusar a la gente, no, mirá lo que votaste, mirá lo que votaste. No, se hizo una recorrida agachando la cabeza y diciendo, tienen razón. La pifiamos en esto, en esto, en esto. Hicimos un montón de cosas bien, pero sobre todo en el último periodo la pifiamos. Y eso creo que fue fundamental porque habla de un reconocimiento y de una humildad que era necesaria en el Frente Amplio porque veníamos con una soberbia atroz que hizo que se perdiera el gobierno. Y después creo que hay un potencial muy fuerte también, muy fuerte en la fórmula. Creo que Yamandú logra realmente ser un gran candidato en consonancia con esa apertura necesaria. Perfecto. Yo te quiero preguntar por la influencia de Mujica en un montón de cosas, pero en la campaña en sí. El fin de semana hay una columna de Leo Abercorn en El Observador muy interesante que dice que Mujica esto lo ganó desde la chacra y enumera una serie de logros, desde sumar a Blanca Rodríguez al MPP, desde apostar y apuntalar a Yamandú Orsi, un hombre promedio, sin grandes estridencias, no picante cada vez que hace uso de la palabra o incluso tuiteando, y otra serie de decisiones. Pero también, de hecho, Mujica fue noticia por varias cosas. Hubo legisladores de la oposición que le pegaron porque decían que estaba dando lástima y que estaba agonizando y que estaba sin dientes. El propio Mujica también, creo yo, se equivoca cuando alude a Blanca Rodríguez y dice la pensamos como un repuesto por si la otra, que era Cose, no aceptaba de vice. Y ahí mucha gente cuestionaba a las propias mujeres y feministas en particular. Me da la impresión que el factor Mujica sí fue preponderante en esta campaña electoral. ¿Qué incidencia le ves tú? Yo a la chacra la llamo el oráculo de Delfo, o sea, es un oráculo, va todo el mundo a la chacra a consultar, yo qué sé. Los que me entero y que son los menos los que me entero, ¿no? Hay gente que va que no se debe enterar nadie más que él y Lucía. Mirá. Pero Pepe es un rol importante, fue un factor importante en la campaña en sí. Creo que él arranca apuntalando a Yamandú como un presidenciable. Sí. Ya no ahora, sino... Yo te diría 2019, pero en realidad creo que en su cabeza estaría desde antes. Eso no lo sé con certeza, es una impresión. De hecho, recuerden, Orsi termina siendo como jefe de campaña de Daniel Martínez en 2019, de cara al balotaje, entre la primera y la segunda vuelta. Sí, y creo que Pepe, no me consta, pero lo debería tener en la cabeza desde antes. Y en ese sentido, yo sé que se lo critica mucho por las expresiones que usa. No comparto todo lo que dice Pepe, por supuesto. También creo que es un tipo muy honesto, que dice lo que piensa, que eso nadie lo puede negar. Eso queda claro porque a veces nos mete en líos. Y creo que la gente termina valorando la honestidad, además de que es un gran estratega político. Están los que dicen que no hace nada que no haya sido calculado antes por el propio Mujica, que todo lo hace por un motivo. ¿Nosotros? ¿Cómo? No, Mujica. Ah, bueno. Sí, igual... Que si dijo, por ejemplo, lo del repuesto fue por algo, que si en tal foto, no sé. Sí, no sé si están así. Se mostró así o asá desalineados porque quería dar determinado mensaje. Sí, no sé, capaz en algunas cosas sí, otras cosas creo que son espontáneas en realidad. No creo que todo sea, que todo lo piense tanto de cómo se va a mostrar. Creo que hay cosas que son espontáneas, propias de su personalidad, con las que estamos acostumbrados y también de su edad y de todo, pero es un factor importante sin duda. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Julieta Sierra, entonces, diputada electa por el Frente Amplio, Fray Aventina, ella. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme a las órdenes. Éxito.